conocer cuál es tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. Tanta gente no sabe qué hacer. O uno siente que no los entiende. Pero tú no me entiendes. Eso pasa mucho dentro del cuerpo de Cristo. La gente no ha encontrado su lugar. O a veces tú sabes cuál es tu lugar, pero tu pastor no sabe cuál es tu lugar. No lo ve. No se da cuenta. Y es porque no tiene un entendimiento de lo que son los dones de función. Cuando hablamos acerca de los dones, vemos varias listas en la Biblia. En Efesios 4:11 nos habla acerca del ministerio quinto. Cuando habla acerca de el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, en ese orden. O en 1 Corintios capítulo 12 nos da otra lista de dones. Y dice así, ¿no? Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Algunos cuando ven esta lista dicen, no, aquí los dones del ministerio, el principal de todos es el apóstol, después el profeta, después el maestro. Pero esta lista no es una lista en cuestión de quién es más importante, sino cuál apareció primero. Cuando dice en este verso, en 1 Corintios 12, que primeramente aparecieron, la palabra primeramente no es en rango, sino es primeramente en lugar, en el tiempo, en la aparición en el tiempo. Y podemos ver que en la iglesia lo primero que apareció fueron los apóstoles, y se ve a Pedro predicando como un apóstol, los profetas, los maestros, y fue en el orden primero, en el tiempo y luego posteriormente. Como dicen, no, el apóstol es el más importante. No es el más importante. El trabajo del apóstol es un trabajo pionero. Un apóstol es uno que es enviado. Y el apóstol es el que va primero, el que va adelante. Muchas veces, como pasó con el pastor Imán, Dios lo envió, estaba en Guatemala y dijo, anda a Perú. Y vino a Perú. Y empezó una iglesia, un centro bíblico, y viajó por todo el Perú. Pero Dios lo envió aquí con un propósito, como un apóstol. Es un apóstol, va pionero. Y después van apareciendo los otros ministerios. Pero ese no es el tema de esta noche, sino que estamos viendo que hay diversas listas de ministerios. Y en Romanos 12, del 3 al 8, nos da otra lista diferente, que son los dones de función. Romanos 12, versos del 3 al 8. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la gente lee este pasaje y dice, cuando la persona nació de nuevo, Dios le dio una medida de fe. Yo enseñé eso años. Pero me di cuenta que no es exactamente lo que está diciendo. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer la Biblia en el contexto. Es decir, lo que dice adelante, lo que dice después. Vamos a seguir leyendo. El verso 4. Dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no a todos los miembros tiene la misma función. Así también, nosotros siendo muchos,
Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces empezamos a ver. Dice, digo pues, verso 3, por la gracia que me es dada. Aquí Pablo va a empezar a hablar acerca de los dones de función, acerca de estos dones que son gracias especiales dadas por el Espíritu Santo sobre cada creyente al nacer de nuevo para cumplir un rol, un papel, una función dentro de la iglesia local. Ahora, estos no son los dones del ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o los de 1 Corintios 12 tampoco. Esta es una categoría diferente. Una categoría, la Efesios 4, habla acerca del don ministerio para el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia. 1 Corintios 12 dice cómo fue la aparición, cómo se fueron desarrollando los dones. Y aquí en Romanos 12 nos habla acerca de dones para el funcionamiento dentro de una iglesia local, dentro de un cuerpo local. Entonces dice acá Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo está diciendo, miren el ministerio que yo tengo. Miren la gracia que Dios me ha dado como apóstol de los gentiles, como la persona que está trayendo el evangelio de la reconciliación, el que está llevando el evangelio a los gentiles. Yo he recibido esta gracia. Mírenme. Y quiero que sean como yo, que yo pienso en mí con cordura. Ustedes piensen con cordura. No se piensen que son más por lo que tienen. Porque cada uno hace las cosas según la medida de fe que Dios le repartió. Una vez estuve traduciendo los libros del profeta Dufresne, y en sus libros él habla bastante acerca del ministerio del profeta. El profeta es muchas veces maestro también, y enseña acerca de lo que es el profeta, y fue la primera vez que me hizo ver o tener un poco de luz acerca de Romanos 12:3. Él decía de que no todos los profetas tienen la misma medida de fe para ejercer su llamado, sino que hay niveles en los profetas. Que algunos tienen un llamado más grande y para eso Dios les da una medida mayor para poder cumplir la función que ellos tienen. Y Pablo dice, miren, Dios me dio una medida de fe para cumplir mi ministerio. Pero también a cada creyente le da una medida de fe para cumplir la función que tiene. Ahora, esto no es una fe para recibir. Porque enseñaba yo antes, muchos años, y lo he escrito, también en libros, de que Dios en el nuevo nacimiento le reparte a cada creyente una medida de fe. Una medida de fe para recibir. Pues el hecho es que cuando tú oíste la palabra, la fe vino a tu corazón. Y ahí naciste de nuevo, según Romanos 10, del 13 al 17. Lo cierto es eso. Pero no es que Dios te dio una medida para recibir sino que te dio una medida para ¿qué? Para cumplir una función dentro de la iglesia local. El verso 4 dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los mismos tienen la misma función.
No todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. No todos los creyentes somos llamados a hacer lo mismo. Muchas veces los pastores esperan que todos los creyentes sean iguales. Pero todos los creyentes son diferentes. Muchos pueden tener cosas en común. Por ejemplo, yo he estado en muchas iglesias y lo primero que quieren todos los creyentes es cantar. Vean una música, todos quieren cantar. Como estoy acá, vean los hermanos, me gustaría estar ahí, este es mi lugar, quiero cantar. Y todos se presentan para cantar. El problema es que si cantaran, no habrían vidrios suficientes en la iglesia que soportarían tantas notas tan agudas y tan graves. No todos son llamados para eso, no todos tienen la gracia, la habilidad para hacerlo. Pues sin embargo, todos tienen un lugar, todos tienen una capacidad. Y Dios te dio una medida de fe para cumplir con lo que tienes. El cuerpo de Cristo no hay nadie que no tenga una función, no hay nadie que no tenga una habilidad. Y estos dones que vamos a empezar a nombrar son dones para el funcionamiento de la iglesia local. Son dones para que tú puedas encontrar cuál es tu lugar. Si sientes que nadie te entiende, yo lo he sentido. Yo lo he sentido. Claro, no me ponía a cantar, soy rebelde porque el mundo me dice así, no hacía eso, pero sentía que no que la gente no me entendía. O sea, no haces eso porque eres un flojo. No era necesariamente mi llamado a hacer eso que esperaban que yo haga. Pero quisiera ver que alguien se ponga ante una computadora y se ponga a hacer publicidad o blogs para hacer que la gente venga. No puede, no es su habilidad, no es su función. Pero es la mía y la de muchos como yo, que tienen esa habilidad. Otros tienen habilidades en cuanto a artes y cosas. Pero vamos entrando. Cada uno tiene un lugar o una posición dentro de la iglesia. Tú sirves para algo. Di conmigo, yo sirvo. Yo sirvo. Y la persona que yo sirvo. Yo sirvo. Y tú también. No lo mires como cínico. Todos tenemos un lugar. Todos tenemos algo que hacer. Dios no nos hizo sin habilidades. Todos tenemos una habilidad. ¿Se acuerdan la serie de Héroes? ¿Se acuerdan o no? ¿No la vieron? No saben lo que se perdieron. Cada uno tenía una habilidad diferente. Uno para correr, otro para el tiempo, otro para eso, otro para otro. Pero cada uno tenía su habilidad. Y tú tienes tu habilidad dentro del cuerpo de Cristo. Tienes estos dones de función, un don de función que ejecutar dentro de la iglesia local. Vamos a ver el verso 5. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos un cuerpo. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, no vamos a ir ahí, solo lo estoy nombrando, nos habla acerca del cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo hay manos, hay pies, hay orejas, hay narices, hay de todo. Y la mano dice al pie no te necesito, y el pie a la oreja tampoco te necesito a ti.
Digo, cada uno tiene su función. Tú estás en la iglesia, tú tienes un lugar importante que solo puedes suplir tú. Solamente tú puedes encontrar ese lugar el cual Dios te ha puesto. Solamente tú. Así que nunca sientas que estás por gusto en la iglesia, ¿no? Sino encuentra tu lugar. El verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces, ¿quiénes tienen diferentes dones? Cada miembro del cuerpo. ¿Qué es este don? La palabra don es aquí carisma, un regalo de gracia, un regalo gratuito, un don de gracia, la gracia de Dios. Dios ha colocado una gracia en ti. Entonces, la Biblia dice que somos agraciados. Digan, soy agraciado. Soy agraciado. No digan soy desgraciado, eso no. De nuevo, digan, soy agraciado. Soy agraciado. Díganle sobrado. Todos somos agraciados, todos tenemos una gracia de Dios. Tenemos un don de gracia, una función. Un regalo que Dios puso en ti cuando naciste de nuevo. Yo hablaba, leyendo, estudiando acerca de los dones de función, me acuerdo que más temprano el Señor nos enseñaban acerca de los dones de motivación, que decían que todo creyente, toda persona cuando nace, Dios le coloca un don de motivación. Es decir, tú naces y Dios ya colocó algo en ti. Por ejemplo, si tú eres muy renegón, posiblemente tu don es el don de profeta. Dicen eso. Si tú eres muy extrovertido, posiblemente seas el que preside, etcétera, etcétera. Te colocan una explicación psicológica de una verdad espiritual. Pero aquí dice que Dios ha repartido dones. ¿Cuándo? ¿Cuándo repartió el don de gracia? El momento que nacemos de nuevo. El día que tú recibiste a Jesús, Dios colocó un don de gracia, una habilidad en ti. Y no es según tu personalidad. Alguien decía el otro día de que, por ejemplo, una persona, cuando no conocía al Señor, podía haber sido un catedrático de la mejor universidad, una persona que enseña muy bien, reconocido, aplaudido, pero posiblemente se convierte y Dios no le da el don de maestro. O yo digo, eso es mío, ¿no? Una persona puede ser un burro peor que la burra de Balaam. Pero se convierte y Dios le da el don de maestro. Porque no depende de ti, ¿no? Depende de la gracia de Dios. Entonces, Dios no te da algo, no es la habilidad que tú tenías antes de conocer al Señor. No es una habilidad natural, sino es un don de gracia. Es un regalo de gracia que Dios da. Una habilidad que Dios da para poder cumplir con una función. Tú tienes uno de estos dones. Tú tienes un don de función. Digo pues, de manera, verso 6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dice, la gracia que nos es dada. Dios nos da la gracia.
No la gracia que se nos dio el día que entramos a este mundo. No. No habla acerca de eso. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué cosa es este don de función de profecía? En primer lugar, no es el don del profeta. No es el don ministerial del profeta. Dice el de profecía. Quiero que noten esto, ¿no? ¿Qué es este don de profecía? En 1 Corintios 14 dice que la profecía es ¿para qué? Para edificar, para exhortar y consolar. El don de profecía tiene esa habilidad de llevar palabra que edifica, exhorta y consuela a la gente. He escuchado a esas personas que tienen la facilidad de en la iglesia, pues que no sea un pastor, ni que sea un maestro, ni un don del ministerio cualquiera, ni un ministro, pero que tiene esa habilidad para darte palabras, para edificar, exhortar o consolar. ¿Han encontrado o no? Muchas veces esa persona puede ser un consejero o puede ser un predicador local de la iglesia, no necesariamente un don ministerial, pero alguien que está en la iglesia tiene una palabra para levantarte, para llevarte adelante, para guiarte, para dirigirte. Ese es el de profecía. Dice, úsese según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el don, el de profecía, este don de gracia, esta persona, hace su ministerio según la medida de fe que Dios le ha dado. Tú haces las cosas según la medida de fe que Dios te ha dado. Nadie te puede exigir que hagas más allá de lo que crees. A veces que vemos en hermano, no, pues tienes que creer, no vayas al médico, tienes que creer, bla, bla, bla. No, no es así. Si la persona no tiene fe para dejar de ir al médico, estás enviando a la persona a la tumba o a que le pase algo peor. Oh, pastor, usted predica salir al médico que debería ir al médico. Claro, anda al médico. ¿Qué malo tiene ir al médico? No es pecado ir al médico. Tu confianza no está en el médico, sino en Dios. Es que Dios va a usar al médico. ¿Sí o no? Claro, si piensas que el médico sabe más que Dios, pues ese es otro problema. Pero no nos vamos confiados en que Dios va a usar a ese médico. Vamos todos con esa confianza. Hay una medida de fe. Dice, o el de servicio, el servir. A veces esas personas que quieren hacer todo en la iglesia, que quieren que todo esté limpio, todo esté arreglado, que están viendo los detalles, las cosas, y quieren servir ahí, quieren ayudar. Es el don de servicio. Ahora, la gente que tiene el don de servicio quiere que todos tengan el don de servicio. Es un problema eso. Porque uno no hace algo que no tiene. Por lo menos de buena gana no lo hace.
Ahora, todos debemos de servir, pero hay un don especial para servir. Es una prueba que está ahí, ¿no? Como trajo de los sugieres. Los sugieres sirven bastante, están ahí sirviendo, viendo las cosas, o las personas encargadas de arreglar el local, de cuidar el local, de limpiar. Pero hay gente que sencillamente no la ve, pues. No la ve. No que quiera ayudar, pero no la ve, no tiene esa gracia, no tiene algo de adentro que lo está impulsando a hacer. Y pensaba que es un flojo este nombre. ¿Han pensado 100 personas? ¿Sí? Posiblemente es, pues dice el don de servicio y el otro no lo tiene. Y tú no lo puedes obligar a que haga algo que no tiene. Aunque todos debemos de servir. Sí, eso sí. Dice más adelante, el que exhorta en la exhortación. Kenneth Hagin, en su libro acerca del ministerio, dice que el que exhorta es una persona que le gusta predicar, animar a la gente a que reciba a Jesucristo. Ahora, yo me he movido en este don, sé lo que es. Y sé lo que es decir a la gente, ven a predicar, y que no quieran. Muchos no querían predicar. Y te preguntan, ¿por qué? Si la visión de Dios, el corazón de Dios, todo debe predicar, si todo debe predicar. Alguien tiene una habilidad especial. O cada vez que abre su boca, está guiando a la gente para Jesús. Cuando yo me convertí, nadie me dijo que tenía que predicar. Yo vi que hacían eso y decidí hacerlo. Y terminaba la reunión, me acercaba a los no convertidos, les predicaba, recibían a Jesús. Encontraba en la calle, les predicaba. Por aquí, les predicaba. Tenía 4 meses de creyente y había ganado 25 personas para el Señor. Y otros, estábamos en una reunión, éramos 4 los discípulos del líder principal de este grupo de jóvenes Young Life, donde recibía a Jesús. Y yo era el que tenía menos tiempo, tenía solo 4 meses. Y primero le preguntan al que los que tenían más tiempo. El mío Sergio era el que tenía más tiempo, tenía como 2 años. ¿Y tú cuánto ganabas para el Señor? Le preguntaron. Ninguno todavía. Ninguno. El que tenía 1 año y 2 meses, Jorge, le preguntan, oye, ¿y tú, Jorge, cuánto has ganado? Bueno, yo ya gané 2 para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Después le preguntan a Julio, ¿y Julio, tú cuánto has ganado? Bueno, yo he ganado 1,5. ¿Ah? Si es que uno está medio convertido. Entonces se acercaron y me miraron, ¿no? Con esa carita que colocan los evangélicos, qué difícil es ser cristiano, qué difícil ser evangélico. Ricardito, tenés 17 años, puedes ser Ricardito entonces. Ricardito, ¿tú cuántos has ganado? Dije, yo he ganado 25. Me miraron, ¿qué? No, tienes que disimularlos. ¿Que no era Ricardito? ¿Pero qué era? Lo mío. Que haga gente persona a persona, exhorten. Y aún mucho antes, porque si tú tienes algo, posiblemente se va a convertir en un llamado ministerial. Más adelante viajé como evangelista mucho tiempo, ganando gente con milagros y sanidades. Pero empecé como exhortador, exhortando, ganando gente, 1 a 1. Un día estaba predicando en la universidad a una persona
Y de pronto toda la gente empezó a hacer como un círculo. Y, ¿qué es esto? Tenía 2 meses de creyente. ¿Qué pasó acá? Se le estoy predicando aún. No, el que exhorta es ese, que lleva la palabra predicándole a otros. No es un evangelista, no tiene milagros y señales en su ministerio, pero es alguien que anima a la gente a que reciba a Jesús. Tiene una carga bien fuerte por los perdidos. Y está también el que reparte. ¿Quién es el que reparte? Un cristiano se porta mal, le reparte. No, ese no es el que reparte. El que reparte es una persona que tiene no solo habilidad para ganar dinero, sino un corazón para dar. Cuando una necesidad, ahí está. Ahí está. Yo tenía una persona así cuando era pastor en Los Olivos. Y esta hermana cada semana daba 10 veces más de lo que daba el resto de la iglesia. Imagínense, una sola persona. Ahora, esta persona vivía en Cerro Camote. Cerro Camote es un camote del tamaño de un cerro que vive en No, Cerro Camote es una zona muy peligrosa, una parte de lo que se vivió el famoso Fundo Ken, donde hay tantos delincuentes y cosas. Pero esta señora, esta hermana, tenía mente empresarial. Y cuando ella estaba en su don, era una bendición para todos. Repartía. Ese es el que reparte una habilidad personal. Aunque reparte no debe confundir su diezmo con lo que reparte, pues eso son cosas totalmente aparte. Pero el que reparte que tiene esa habilidad para dar a otros y decir, un deseo profundo. Una necesidad está ahí. Una broma de algo está ahí. Pues ten cuidado que la gente se aproveche del que reparte. Pero tiene que seguir con esa habilidad que tiene dentro. Otro de los dones. Sí, el que reparte, que lo haga con liberalidad. Ahora, el que preside, con solicitud. ¿Quién es el que preside? ¿Han visto la gente que tiene un ángel para dirigir reuniones? Tú lo pones, es tan dinámico, tan alegre, que mueve toda la gente. El que preside, el que dirige. Muchas veces el que se encarga de dirigir ciertos ministerios. Hay otros que no es el que preside, que lo colocas adelante y toda la gente quiere sacarlo, ¿no? Están como el que tire la primera piedra, se la tira nomás. Hasta que Jesucristo le tira la piedra, ¿no? No. Pero es gente que tiene tú ves, esa habilidad para dirigir a otros. También está el que hace misericordia con alegría. Creo que mi don de función principal es el don de misericordia. Y es una persona que se interesa por la gente. Si alguien está en un hospital, va ahí, está ahí, siente, lo duele algo que está dentro. Y tiene que hacerlo con alegría. Este don es una persona muy alegre, a veces muy fregada, pero muy alegre. Entonces, aquí nos da esta lista de 7 dones que son los dones de función.
Esto solamente es una introducción de un tema más amplio. Pero quiero que sepas que tú tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y yo quiero animarte a que lo encuentres, para que puedas servir a Dios con alegría. Que Dios les bendiga.